Bien, en el vídeo de hoy vamos a terminar de hablar de la variable aleatoria normal y fundamentalmente lo que vamos a hacer es enunciar el teorema central del límite, que es uno de los teoremas más importantes en la estadística. Bueno, vamos a recordar brevemente lo que ya vimos en el último vídeo, y es cuando una variable aleatoria continua decimos que sigue una distribución normal de parámetros mu y sigma. Decimos que una variable aleatoria continua que vamos a llamar x sigue una distribución normal con parámetros mu y sigma, con el sigma positivo. Esto, como siempre, lo denotaremos pues indicando que x con la virgulilla pues sigue la normal, la indicamos con una n caligráfica, bueno, pues que sigue una normal de parámetros mu y sigma si su función de densidad es la que viene expresada por esta fórmula que estáis viendo aquí en la pantalla. La función de densidad f de x para valores de x entre menos infinito e infinito viene expresada por esta fórmula. Bueno, esta fórmula, si la representamos gráficamente, da lugar a esta famosa campana de Gauss que estamos acostumbrados a ver. Esta fórmula está centrada en x igual a mu, donde mu es el primer parámetro. Bien, lo primero que hay que decir referente a esta fórmula es que esta fórmula no tiene primitiva, es decir, no existe una función explícita que al derivarla de esto que estamos viendo aquí. Por lo tanto, a la hora de calcular la función de distribución tenemos que calcularla punto a punto, es decir, hay que hacer la integral desde el punto de vista numérico. Si yo tengo la normal de parámetros mu y sigma, se demuestra que el primer parámetro, el mu, es precisamente el valor de la esperanza de la variable. Y el segundo parámetro, sigma, es la desviación típica, es decir, sigma al cuadrado es la varianza de la variable aleatoria normal. Bueno, ya en el último vídeo ya hablamos un poco de ella, lo que vamos a hacer hoy es completar un poquito algunas propiedades y enunciar básicamente el teorema central del límite. De hecho, vamos a procurar que este vídeo no tenga más allá de unos 15 o 20 minutos. Bueno, la primera propiedad importante que nos encontramos con variables aleatorias normales es la siguiente. Si x es una variable normal, que se distribuye con una distribución normal de media mu y desviación típica sigma, si yo hago una transformación de la variable x de la siguiente forma, multiplico a la variable x por una constante a distinto de 0 y a esto le sumo una nueva constante b, la variable que así obtengo, que puedo llamar y, esta variable vuelve a ser se vuelve a distribuir como una normal, es decir, esta variable vuelve a ser una variable aleatoria normal. Claro, si esta vuelve a ser una variable aleatoria normal, la variable y depende de dos parámetros. Su primer parámetro es su media y su segundo parámetro es su desviación típica. Ahora bien, ¿quién es la media de esta expresión que tengo aquí de ax más b? La media de ax más b es a por la media de x más b, que es lo que estoy viendo aquí, es decir, la media de la expresión ax más b es a por mu más b. Luego este será el primer parámetro de la variable aleatoria y, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Y quién es la varianza de la transformación de x? La varianza de esta transformación es a al cuadrado por la varianza de x. La b esta desaparecía. De manera que la varianza de la variable aleatoria y es a al cuadrado por la varianza de x, es decir, por sigma al cuadrado. Si a al cuadrado por sigma al cuadrado es la varianza de y, su desviación típica pues sería a por sigma. Es decir, que cuando yo transformo a la variable aleatoria x multiplicándola por una constante distinta de 0 y añadiéndole una nueva constante, la variable aleatoria así obtenida vuelve a ser una normal de media la constante por la media de x más b y de desviación típica la constante por la desviación típica de x. Bien, ahora que acabamos de recordar esto, voy a hacer un breve inciso muy rápido para comentaros algunas cosas que soléis fallar en los exámenes y demás. Aquí os recuerdo básicamente, esto lo tenéis en los documentos de teoría que hemos subido en clase. Aquí tenéis las propiedades básicas de la esperanza y la varianza de cualquier variable aleatoria. Es decir, os la recuerdo muy rápidamente. La esperanza de una constante es la constante. Esperanza de una constante por la variable, la constante sale fuera, es decir, es la constante por la esperanza de x. La esperanza de una suma de variables es la suma de las esperanzas de las variables. Estas propiedades son una propiedades generales. Esto siempre se cumple. La varianza de una variable siempre es positiva, la varianza de una constante siempre vale 0, la varianza de una constante por una variable sale fuera la constante elevada al cuadrado, es decir, que sería la constante al cuadrado por la varianza de x, la varianza de x más una constante es la varianza de x, y esta propiedad que es muy importante, y es que en términos de forma general
es falso, y al igual que la esperanza de x más y es la esperanza de x más la esperanza de y, es falso que la varianza de la suma de dos variables sea igual a la varianza de la primera más la varianza de la segunda. Esta propiedad es falsa. Sin embargo, y esto es muy importante, si la variable x e y son independientes, entonces sí que ocurre que la varianza de la suma x más y, la varianza de la variable aleatoria, suma x más y es la varianza de x más la varianza de y. Es decir, cuando son independientes sí que se cumple la propiedad de que la varianza de la suma de las variables x e y es la varianza de x más la varianza de y. Es decir, esto que estamos viendo aquí. Si las variables x e y son independientes, la varianza de la suma x más y es igual a la varianza de x más la varianza de y. Un error que suelen cometer mucho los alumnos es pensar que esto también se puede leer de la siguiente forma. Es decir, no cometas el fallo de pensar de que si x e y son variables independientes, entonces la desviación típica de la suma x más y es igual a la desviación típica de x más la desviación típica de y. Es decir, esto es falso. ¿Y por qué esto es falso? Pues es muy fácil de comprobar. Mira, ¿quién es la desviación típica de la suma x más y? La desviación típica de la suma x más y es la raíz cuadrada de la varianza de la suma x más y. Como estamos suponiendo que x e y son independientes, la varianza de x más y es la suma de las varianzas. Por lo tanto, esto sería la raíz cuadrada de la suma de las varianzas. Pero la raíz cuadrada de a más b no es igual a la raíz de a más la raíz de b. Es decir, la raíz cuadrada de la suma de las varianzas es distinto a la raíz cuadrada de la varianza más la raíz cuadrada de la otra varianza. Es decir, la desviación típica de la suma es distinto a la suma de las desviaciones típicas, aunque sean independientes. Y este error lo cometen muchas veces los alumnos, que lo tengáis claro. Si son independientes, lo que es igual es la varianza de la suma igual a la suma de las varianzas. Otro error típico que suelen cometer los alumnos es que cuando las variables x e y son independientes y han de calcular la varianza de la resta x menos y, es decir, cuando tienes que calcular la varianza de la variable x menos la variable y, pensar que esto es igual a la varianza de x menos la varianza de y. Eso es falso. La varianza de x menos y es igual a la varianza de x más la varianza de y. ¿Por qué? Pues porque la varianza de la variable x menos y sería igual a la varianza de x más menos 1 por y. Como la x y la y son independientes, la x y este factor menos 1 por y también son independientes, entonces la varianza de esta suma es varianza de x más varianza de menos 1 por y. Como esto es una constante, sale fuera de la varianza elevada al cuadrado. Luego aquí tendríamos la varianza de x más menos 1 al cuadrado por la varianza de y, es decir, varianza de x más varianza de y. Es decir, resumiendo, la varianza de la diferencia x menos y es igual a la varianza de x más la varianza de y. Estos dos fallos no los cometáis. Bueno, vamos a continuar. La siguiente consecuencia, una consecuencia de esta propiedad que acabamos de ver aquí, es que si yo tengo una normal de media mu y desviación típica sigma, es decir, de parámetros mu y sigma, y la tipifico, recordad que tipificar una variable aleatoria cualquiera es restarle su media y dividirla por su desviación típica. Pues bien, si yo tengo una variable x que sigue una normal mu sigma y la tipifico, recordáis que siempre que nosotros tipificamos una variable aleatoria, la variable tipificada siempre, al tipificarla, la variable tipificada, es decir, el resultado de la tipificación z, tiene media 0 siempre y desviación típica 1. Es decir, cuando yo tipifico una variable, la nueva variable, la tipificada, que la podemos representar por z, esa variable siempre va a tener media 0 y desviación típica 1, sea como sea la variable x. Aquí lo importante es que si x es una normal, es decir, si la variable x es una normal de media mu y desviación típica sigma, cuando tipifico a la variable x, es decir, cuando yo calculo la z como x menos mu partido por sigma, esta variable que tiene media 0 y desviación típico y también es normal, es decir, lo importante es que al tipificar una normal, el resultado de la tipificación, la normal, es decir, la variable tipificada es una normal y por lo tanto es la normal 0,1. Es decir, al tipificar una normal de media mu y desviación típica sigma, siempre encuentro la normal 0,1. Y esta distribución normal 0,1 es la que se encuentra tabulada en los libros de estadística. Es decir, si os vais a los libros de estadística y buscáis, aquí os estoy presentando una tabla típica de los libros de estadística, lo que estáis viendo aquí es el cálculo de la probabilidad de que la normal 0,1 tome valores menores o igual que z para todo valor z desde 0 hasta 3,5. Si os dais cuenta, aquí se van encontrando. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la normal 0,1 tome un valor menor o igual que 0,4
43, pues aquí está el 0,4 y aquí estaría el 0,43, luego la probabilidad de que la normal 0,1 tome un valor menor o igual que 0,43 es el numerito esto que acabo de marcar aquí. Es decir, que esa es la que se ha tipificado, la que vienen tipificadas. Es decir, para aclarar más los conceptos todavía. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, que x es una normal 6,2, es decir, es una normal de media 6 y desviación típica 2, que la variable y es una normal con media 8 y desviación típica 3, que la variable m es una normal de media menos 5 y desviación típica 1,3, que la variable n es una normal de media 3 y desviación típica 1. Es decir, yo tengo 1, 2, 3 y 4 variables normales, totalmente distintas. Bueno, pues si tipifico cada una de ellas, es decir, aquí he tipificado la variable x, ¿veis? Le he restado su media y la he dividido por su desviación típica. Aquí estoy tipificando la variable y, aquí tipifico la variable m, aquí tipifico la variable n. Bueno, cuando haga la tipificación de cada una de ellas, lo que obtengo siempre que es la normal tipificada, es decir, la que tenemos en la tabla de los libros de estadística. Es siempre la normal tipificada. ¿Y esto qué quiere decir? Pues por ejemplo, imaginad que a mí me dicen, calcúlame la probabilidad de que la variable x que te he dado aquí, la normal 0,2, la que tiene de media 0 y de desviación típica 2, ¿cuál es la probabilidad de que esa normal tome un valor mayor que 7? Digo, vale, esto lo sabemos hacer. La probabilidad de que x sea mayor que 7 es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 7, y esto pues nada. En R, si estoy en R, que sería 1 menos p nor en 7, cuando la normal tiene de media 6 y desviación típica 2. Ya lo he hecho. Es decir, yo esto me voy a R y le digo que me calcule esto en R, y me daría el resultado. De hecho, podemos coger esta expresión, que la tengo aquí, ¿veis? La cojo, la copio, me voy a R, me vengo aquí, la pongo aquí y... bueno, este aquí lo ha copiado mal, entonces no lo voy a poner aquí. Vamos a ponernos aquí, lo pongo aquí. Vale, ahí está más o menos bien copiado. Tampoco. Bueno, pues lo pongo a mano. Vamos a ponerlo a mano. Esto sería 1 menos p nor en 7, cuando la media es igual a 6, y la desvía es igual a 6, y la esto no sé por qué me está escribiendo aquí. Vamos a ver, no sé por qué me está escribiendo aquí vamos a ponerlo bien. Esto hemos dicho 1 menos p nor, ahora parece que está escribiendo bien, en 7, cuando la media de la normal es 6, y la desviación típica de la normal es 2. Vale, esto vale esto que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Es decir, la probabilidad esta que queríamos calcular es igual a 0,308537,5. Vale, eso es teniendo R. ¿Cómo lo podríamos calcular si no tenemos R? Pues, ¿qué haríamos? La probabilidad de que x sea mayor que 7 sería igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 7, y ahora ¿qué hacemos aquí? Tipificamos la variable aleatoria x, es decir, cogemos y decimos x menor o igual que 7, restamos su media y lo dividimos por la desviación típica. Lo mismo que le hago aquí a la x en el lado izquierdo de la desigualdad, se lo tengo que hacer en el lado derecho de la desigualdad. Luego esto sería 1 menos la probabilidad de que x menos 6 partido por 2 sea menor o igual que 7 menos 6 partido por 2. O lo que es lo mismo, si a x menos 6 partido por 2 lo represento por z, yo sé que z es la normal 0,1. Luego esto sería 1 menos la probabilidad de que la normal 0,1 tome un valor menor o igual que un medio, es decir, tome un valor de 0,5. Es decir, que si esto es eso, nos vamos aquí y decimos, a ver, 0,5 está aquí. Luego la probabilidad de que la variable tome un valor menor o igual que 0,5 es esto que tengo aquí. Luego, ¿esto quién sería? Esto sería 1 menos esto que acabo de copiar aquí. Y si os fijáis, pues da una aproximación bastante exacta. Bueno, esta como trabaja con menos decimales la tabla, pero está dándome lo mismo que hemos calculado con R. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a continuar. Bien, ahora llega una de las propiedades importantes que tiene la distribución normal. La propiedad dice lo siguiente. Si yo tengo n variables independientes, x1, x2, x sub n, son independientes y cada una de ellas sigue una distribución normal, es decir, la primera variable x1 sigue una normal con una media mu sub 1 y desviación típica o varianza sigma 1 al cuadrado. La segunda variable x2 pues sigue una normal con su media y su varianza correspondiente, y así sucesivamente. De manera que tengo n variables que son independientes. Entonces, si llamo esa la suma de las variables aleatorias, es decir, si yo sumo todas las variables aleatorias, lo que afirma la propiedad, y esto es lo importante, es que esa variable aleatoria suma también es una normal.
Esa variable también es una normal. ¿Y cómo se va a distribuir esa normal? Pues como sabemos que toda normal, su primer parámetro es la media de la variable y su segundo parámetro es la desviación típica o la varianza de la variable, ¿quién será el primer parámetro? Pues será la media de la suma. Como las variables son independientes, ¿quién es la media de una suma de variables? La suma de las medias. ¿Os dais cuenta que es lo que he puesto aquí? La media de una suma de variables es la suma de las medias. ¿Por qué? Porque las variables son independientes. ¿Y quién es la varianza? ¿Quién es la varianza de la suma? La varianza de la suma, si son independientes, es la suma de las varianzas. Luego, la variable aleatoria suma de estas variables normales es una nueva variable aleatoria normal que tiene por media la suma de las medias y que tiene por varianza a la suma de las varianzas. Es decir, y esto es la propiedad que no podemos olvidar nunca, la suma de variables aleatorias normales independientes es también una variable aleatoria normal. Y esta nueva variable aleatoria normal tiene media la suma de las medias de las variables que he sumado y varianza la suma de las varianzas de las variables que he sumado. ¿De acuerdo? Bien. Pues esta S, bueno, una pequeña observación es que algunos autores a veces a la variable S, que yo le he llamado S de la suma, a veces la representan como S sub n, que es una forma de indicar que la cantidad de variables que está sumando, de variables x sub i que están sumando son n. Pero bueno, esto simplemente por si alguna vez en algún libro veis que en lugar de poner una s ponen s sub n, pues que lo sepáis. Bueno, pues esta es la primera propiedad fundamental que tienen las variables aleatorias normales. Si sumamos normales independientes, el resultado de la suma es una nueva normal, es una nueva variable aleatoria normal que tiene por media la suma de las medias y que tiene por varianza la suma de las varianzas. ¿De acuerdo? Bien, un corolario inmediato de la propiedad esta que acabamos de ver es sería el siguiente. Si yo tengo n variables aleatorias x1, x2 que son independientes, tenemos x variables independientes y todas ellas tienen la misma distribución normal, es decir, cada x sub i es una normal, pero todas ellas tienen la misma media y la misma varianza, es decir, todas las normales, es decir, la variable x1 es la normal de media mu y varianza sigma al cuadrado. La variable x sub 2 se distribuye también con la misma normal, con media mu y desviación y varianza sigma al cuadrado. Es decir, que todas las variables aleatorias x sub i son independientes, pero además de ser independientes, todas se distribuyen de forma idéntica. Todas se distribuyen según una normal mu sigma al cuadrado. Pues bien, entonces, si yo defino la nueva variable aleatoria x barra, que es la suma de las variables partido por el número total de variables, esta nueva variable aleatoria, que generalmente se la suele llamar como media muestral, pues esta variable aleatoria nueva se distribuye como una normal también de media mu, es decir, la media de todas ellas, y varianza sigma al cuadrado partido por n. Es decir, si la varianza es sigma al cuadrado partido por n, pues entonces la desviación típica de la nueva variable será, al hacerle la raíz cuadrada de esto, sería sigma partido por la raíz de n. Es decir, la variable aleatoria media muestral, que es la suma de todas las variables x sub i partido por el número total de ellas que hay, esa variable se distribuye como una normal de media mu, que es la media de todas ellas, y de desviación típica sigma partido por la raíz cuadrada de n. Esto es bastante fácil de probar, esto no tiene ninguna dificultad, porque fijaos, si yo tengo que n variables aleatorias independientes y todas ellas distribuyéndose con la misma distribución normal, es decir, ¿yo qué tengo aquí? Pues que tengo x sub i variables desde i igual a 1 hasta n, donde cada una de ellas se distribuye según la normal mu sigma al cuadrado. Entonces, si yo las sumo todas ellas, si hacemos la suma, si esa es la suma de todas ellas, ¿qué sabemos ya? Pues que como son independientes, cuando yo sumo variables aleatorias normales independientes, el resultado de la suma es una nueva normal. Es decir, lo que sabemos es que esta variable se distribuye como una normal. ¿Quién es el primer parámetro de esta variable? Tiene que ser la media de la variable, y la media de la suma es suma de medias. Luego esto sería mu más mu n veces. Luego la media de esto sería n veces mu. ¿Quién es la varianza de la variable suma? La suma de las varianzas por ser independientes. ¿Y esto quién sería? Sigma al cuadrado más sigma al cuadrado más sigma al cuadrado n veces. Luego sería n veces sigma al cuadrado. Es decir, la variable aleatoria suma es una normal de media nu por sigma y de media n por mu y de varianza n por sigma al cuadrado, en cuyo caso la variable aleatoria media muestral, que es la suma partido por n, pero ¿quién es la suma partido por n? Pues 1 partido por n multiplicado por la suma, es decir, la variable x barra es 1 partido por n por la suma. Como la x barra es esta combinación lineal de esta variable s y esta variable s es una normal, la x barra vuelve a ser una distribución normal.
Y como es una normal, su primer parámetro, ¿quién tiene que ser? La media de esta variable. Pero la media de esta variable, ¿quién es la media de una constante por una variable? La constante sale fuera. Luego esto sería 1 partido por n por la media de s. Y ya hemos visto que la media de s es n veces mu. Luego esto sería 1 partido por n veces mu. Que cuando vemos esto, esta se me va con esta y aquí tengo que se me queda mu. ¿Y quién sería la varianza de x? La varianza de x, ¿quién sería? Sería la varianza de 1 partido por n por s. La varianza de esto, ¿cómo se calcula? Sale la constante fuera de la varianza elevado al cuadrado. Luego sería 1 partido por n al cuadrado por la varianza de s. Y hemos dicho que la varianza de s es n veces la varianza sigma cuadrado. Luego esto sería 1 partido por n al cuadrado, n veces sigma al cuadrado. Esta n se me va con este. Y entonces tendríamos que la varianza sería sigma al cuadrado partido por n. Por lo tanto, la media muestral sigue una normal de media mu, que es la media de cada una de ellas, y de desviación típica sigma partido por la raíz cuadrada de n. Bien, pues esto es lo que teníamos que comentar. Este corolario es lo que nos dice. Es un corolario que sale de forma directa a partir de la propiedad esta que tenemos aquí enunciada, la de que la suma de variables independientes normales vuelve a ser una variable normal, con media suma de las medias y varianza suma de las varianzas. Una consecuencia de esto nos dice que la variable aleatoria media muestral, cuando todas las variables son independientes y se distribuyen idénticamente, es decir, cuando todas tienen la misma distribución normal mu sigma al cuadrado, pues la media muestral se distribuye como una normal de media mu, la de todas ellas, y con desviación típica sigma partido por raíz cuadrada de n. Bueno, pues esta es la media muestral y esto es fundamental que se sepa. Esto ocurre siempre que las variables son normales. Siempre ocurre con variables normales, ocurre esta propiedad. Una pequeña observación, pues es igual que antes. Si algunos autores a la media muestral, en lugar de representarla como x barra, la representan como x barra sub n para indicar que la media se está calculando de n variables. Bueno, pues ahora ya vamos a enunciar el teorema fundamental, el teorema central del límite. ¿Qué es lo que dice el teorema central del límite? Pues el teorema central del límite, si os fijáis, está diciendo lo mismo que dicen estas dos propiedades, es decir, dice lo mismo que dice la propiedad, pero lo importante es que no fuerza a que las variables sean normales. Es decir, el teorema central del límite dice lo siguiente, y esto lo tenéis que tener clarísimo y tenéis que saber aplicarlo. El teorema central del límite afirma que si yo tengo n variables aleatorias independientes, ¿veis? x1, x2, x n, son n variables independientes, idénticamente distribuidas, es decir, todas ellas se distribuyen igual, pero esa distribución no tiene por qué ser normal, es decir, todas ellas podrían ser una binomial, todas ellas, pero la misma binomial, o todas ellas podrían ser una Poisson, pero la misma Poisson, o todas ellas podrían ser una exponencial, pero la misma exponencial, o todas ellas podrían ser una uniforme, pero la misma uniforme. Es decir, si yo tengo n variables aleatorias independientes y todas ellas se distribuyen exactamente con la misma distribución. Claro, si todas ellas se distribuyen con la misma distribución, todas ellas tienen la misma media, que voy a llamar mu, y todas ellas tienen la misma desviación típica, que voy a llamar sigma. ¿Por qué? Porque tienen la misma distribución. Pues bien, si esto es así, entonces, si yo represento por S la suma de las variables, le ocurre que esa S se distribuye como una normal, es decir, le está pasando lo mismo que si las variables hubieran sido normales, es decir, la variable s se distribuye, se puede aproximar, si el n es suficientemente grande, entonces la suma de las variables, la variable s suma de las variables, se distribuye como una normal. Claro, si se va a distribuir como una normal, su primer parámetro tiene que ser la media de la variable, pero como la media de suma es suma de medias, luego su primer parámetro será n veces mu, y el segundo parámetro será n veces sigma al cuadrado, que cuando le hacemos la raíz cuadrada se nos queda esto, sigma por raíz de n. Es decir, la variable aleatoria suma se puede aproximar adecuadamente por la normal de media mu por n por mu y desviación típica sigma por raíz de n. Y la variable aleatoria media muestral también se puede aproximar adecuadamente por una distribución normal de media mu, que es la media de todas ellas, y desviación típica sigma partido por la raíz cuadrada de n. Cuando decimos aquí que esto se cumple, el teorema se cumple para un n suficientemente grande. ¿Cuándo consideramos un n suficientemente grande? Pues a partir de un n mayor o igual que 30, es decir, si estoy sumando 30 o más variables aleatorias idénticamente distribuidas y todas ellas independientes, podemos afirmar que la variable aleatoria suma de ellas sigue esta normal que estamos viendo aquí y la variable aleatoria media muestral sigue la distribución normal esta que estamos viendo aquí. Y este teorema es fundamental y hay que tenerlo clarísimo.
Bien, como una aplicación del teorema central del límite, con esto ya estamos acabando prácticamente hoy, que yo que, como os he comentado, quiero que el vídeo salga muy cortito. Como una aplicación del teorema central del límite vamos a comprobar, vamos a demostrar que en determinadas situaciones una variable aleatoria discreta binomial, se puede aproximar mediante una distribución normal apropiada. Es decir, la propiedad nos dice lo siguiente. Si yo tengo x, que es una variable aleatoria binomial de parámetros n y p, siendo n grande y la probabilidad de éxito p no demasiado pequeña, entonces la variable binomial x la puedo aproximar adecuadamente por la distribución normal que tiene de parámetros np y de segundo parámetro esto que estamos viendo aquí. Es decir, esto en la práctica ocurre, la aproximación es buena cuando n por p es mayor que 5 y n por 1 menos p simultáneamente es mayor que 5. Fijaos, ¿por qué he puesto yo aquí? Esto es bastante fácil de recordar. Fijaos, ¿por qué le tenemos que poner estos parámetros a la normal? Esto es muy sencillo de entender. Si yo afirmo que la variable x es una binomial np, yo ya sé cómo se distribuye, yo ya sé que la variable x se distribuye como esta binomial np. Y por lo tanto, por las propiedades de la binomial, yo sé que la media de la x es n por p y que la varianza es n por p por 1 menos p. Por lo tanto, si yo quiero aproximar esta por una normal, la normal que mejor va a aproximar a esta variable será la que tenga como primer parámetro el de la media de la variable. Y como la media de la variable es n por p, pues ¿qué he puesto yo aquí como primer parámetro de la variable? Pues la media de la variable. Y como segundo parámetro, que sabemos que es la varianza de la normal, ¿quién es la varianza de la normal? Pues la varianza de la variable esta binomial, que es n por p por 1 menos p. Luego, si n por p por 1 menos p es la varianza, la raíz cuadrada de esto sería la desviación típica. Os dais cuenta que es bastante lógico que la variable normal que la aproxima sea esta. Pues bien, esto es lo que dice la propiedad. Lo que vamos a ver es, vamos a ver este ejemplo, vamos a comprobar esto, que esto es cierto, pero no para un n y un p genérico cualquiera, sino para uno concreto. Es decir, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos dicen lo siguiente. Calcula la probabilidad de sacar más de 206 en 1200 lanzamientos de un dado no trucado. Claro, cuando yo voy a calcular esta probabilidad, lo que voy a ver es que tengo una binomial. Es decir, si a nosotros nos dicen que calculemos la probabilidad de sacar más de 206 en 1200 lanzamientos de un dado no trucado, fijaos en lo siguiente. Lanzar 1200 veces un dado no trucado y observar lanzamiento a lanzamiento si sale un 6 o no, es decir, si yo llamo éxito a que sale un 6 y fracaso a que no sale un 6, lo que estoy haciendo es una repetición de 1200 pruebas de Bernoulli independientes en la que en cada una de las pruebas estoy comprobando si se produce el éxito, es decir, si sale el 6, a lo que le llamo éxito, o si no sale el 6, o si se produce el fracaso, donde sabemos que la probabilidad del éxito es un sexto. De manera que entonces, si yo llamo x a la variable aleatoria número de 6 obtenidos en 1200 lanzamientos del dado, esta variable aleatoria que está contando el número de éxitos que se obtienen al realizar 1200 veces la prueba de Bernoulli. Es decir, es una binomial. La x, el contador que cuenta el número de 6 obtenidos en 1200 lanzamientos de un dado, es una binomial de primer parámetro 1200, el número n es 1200, y la probabilidad de éxito en cada prueba un sexto. Por lo tanto, cuando me dicen que calcule la probabilidad de sacar más de 206, sería calcular la probabilidad de que el x sea mayor que 200, que sería 1 menos la probabilidad de que el x sea menor o igual que 200, que sería 1 menos p binom en 200, cuando la binomial es la 1200 con probabilidad de éxito un sexto. Si esto nos vamos a R y ponemos esta expresión en R y nos sale que la probabilidad es lo que tenemos aquí. De hecho, si me voy aquí a R, y le digo que me calcule, voy a llevar esto, me llevo esto para acá, pero no es esto, ese no sería. Le digo que me calcule 1 menos P binom en 200 cuando la media... No, esto aquí me he equivocado aquí, perdonad. Esto lo he hecho mal. Estoy aquí, creía que lo tenía escrito, perdonad un momento. Vámonos aquí otra vez. Hemos dicho 1 menos P binom. Vamos a ver si esto lo coge bien esta vez. Y me lo lleva bien aquí. Vamos a verlo aquí. Vale, esto lo único que tengo que arreglar aquí es... No, pero es que me está poniendo... Vale. 1 menos P binom. A ver si esto ahora me lo ejecuta. Bueno,
Bueno, vamos a ponerlo bien. 1 menos P binom lo pongo yo aquí. Hemos dicho 1 menos P binom en 200 cuando el tamaño es igual a 1200 y la probabilidad del éxito es igual a 1/6. Vale, ahora sí. Pues esta probabilidad que yo quería calcular es 0,48. ¿De acuerdo? Ya la tenemos aquí calculada. Bien, pues ahora vamos a plantear y resolver el ejercicio de una forma distinta. Volvemos a considerar la prueba de Bernoulli definida anteriormente, es decir, consideramos el experimento aleatorio que consiste en lanzar un dado no trucado, llamar éxito si sale un 6 y fracaso si no sale un 6, de manera que el espacio muestral de este experimento, de esta prueba de Bernoulli, ¿cuáles serían los resultados de ese experimento? Pues el espacio muestral está formado solamente por el éxito y por el fracaso. ¿De acuerdo? Pues bien, ahora yo defino lo que es la variable de Bernoulli. La variable de Bernoulli es una variable i que al éxito lo transforma en 1 y al fracaso lo transforma en 0. Es decir, que cada vez que aparezca un éxito me lo lleva al 1 y el fracaso me lo lleva al 0. Si yo defino esta variable aleatoria, ¿cuál es la media de esta variable aleatoria? Pues ¿cómo se calcula la media? Primer valor de la variable por la probabilidad de obtener el valor, es decir, primer valor de la variable es 0 por la probabilidad de obtener el valor 0, que es 5/6, ya que si la variable va al 0, es decir, en 5 de los 6 resultados nos sale el 6, luego sería 0 por 5/6 más el segundo valor de la variable, que es 1, que es cuando aparece el 6, por la probabilidad de que aparezca un 6, que es un sexto. Luego la esperanza de esto es igual a un sexto. ¿Cómo se calcula la varianza? Pues la varianza es primer valor de la variable menos la media, que sería un sexto, elevado al cuadrado por la probabilidad de que salga el valor 0, que es 5/6, más el segundo valor de la variable, que es 1, menos la media de la variable, que es un sexto, esto elevado al cuadrado por un sexto. Es decir, esto nos deja aquí, esto de aquí es igual, esto es igual a un sexto al cuadrado por 5/6, que es lo que estoy viendo aquí, y 1 menos un sexto, que es, y 5/6 al cuadrado por un sexto. Es decir, esto sería un sexto al cuadrado por 5/6 más 5/6 al cuadrado por un sexto. Si os dais cuenta, tanto en este sumando como en este sumando está un sexto y 5/6. Luego puedo sacar un sexto y 5/6 factor común de estos dos sumando. Es decir, cuando yo saco de aquí un sexto y 5/6, cuando de este sumando sacamos un sexto y 5/6, aquí nos queda un sexto, que es lo que estoy viendo aquí. Y cuando en este sumando sacamos un sexto y 5/6, nos quedan 5/6. Luego esto sería un sexto por 5/6 por la suma esta, que esta suma es 1. Luego esto al final sale que vale P por Q. Esto ya lo sabíamos cuando se explicó teoría. Es decir, la esperanza de la prueba de Bernoulli, ¿vale? La probabilidad del éxito vale P, y la varianza de la prueba de Bernoulli, de cada una de las pruebas de Bernoulli, vale P por Q, ¿vale? La probabilidad del éxito por la probabilidad del fracaso. Bien, pues ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora es evidente que si tomo 1200 veces 1200 variables aleatorias independientes y todas ellas idénticamente distribuidas a la variable i esta que acabamos de definir aquí, es decir, si tomo las siguientes variables aleatorias, i sub 1, i sub 2, i sub 1200 independientes y todas ellas idénticamente distribuidas a esta variable. Es decir, ¿qué está representando i sub 1? i sub 1 está representando la variable que consiste en si en el primer lanzamiento sale un 6, i sub 1 toma el valor 1, y si en el primer lanzamiento no sale un 6, pues la variable i sub 1 toma el valor 0. I sub 2, ¿quién es? Lo que ocurre en el segundo lanzamiento. I sub 2 es una variable aleatoria que tomará el valor 1 si sale un 6 en el segundo lanzamiento y un 0 en el caso de que no salga un 6 en el segundo lanzamiento. Y así sucesivamente. ¿Quién es la I, la I sub 1200? Pues es la variable aleatoria que toma un valor 1 si en el último lanzamiento, si en el lanzamiento 1200 ha salido un 6, y toma el valor 0 si no ha salido un 6. Y todas ellas se distribuyen igual. Todas ellas son la prueba de Bernoulli. Todas ellas se distribuyen, toman el valor 1 con probabilidad un sexto y el valor 0 con probabilidad 5/6. Es decir, todas ellas están idénticamente distribuidas y además son independientes, son totalmente independientes. ¿Por qué digo que son independientes? Porque el resultado que yo obtenga en el primer lanzamiento no va a influir en el resultado que se obtenga en el segundo lanzamiento del dado, y así sucesivamente. Es decir, que estamos en las condiciones de aplicar el teorema central del límite. ¿Y qué dice el teorema central del límite? El teorema central del límite nos dice lo siguiente: si yo tengo n variables independientes, todas ellas igualmente distribuidas y todas ellas con media mu y desviación típica sigma, entonces la suma de todas ellas se distribuye como una normal. Si el n es suficientemente grande, se distribuye la suma como una normal de media, n veces la media de todas ellas, ya que todas ellas tienen la misma media, perdón, y de varianza, n veces la varianza de todas ellas, que sería n veces sigma cuadrado. Es decir, si os fijáis,
la variable aleatoria suma esta que estamos viendo aquí, se distribuye como esta normal que estamos viendo aquí. Pero ¿quién es esta S? Esta S, ¿qué está contando? Daos cuenta que cada una de estas se pone igual a 1 solamente cuando sale un 6. Es decir, que si aquí aparecen 4 unos, lo que quiere decir, si aquí hay 4 sumándose en 1, lo que quiere decir que desde las 1200 solamente en 4 de ellas han salido 6. Es decir, que la suma de los unos lo que está contando es el número de 6. Es decir, si os dais cuenta, S lo que está contando es el número de 6, es el número de éxitos que se han obtenido en los 1000 lanzamientos. Y entonces resulta, aplicando el teorema central del límite, que esta variable aleatoria suma se distribuye como una normal. Se puede aproximar adecuadamente como una normal. Y esa normal tiene como primer parámetro a la media de esta variable. ¿Pero quién es la media de esta variable? La media de la suma, que es la suma de las medias. Como cada una de estas tiene de media un sexto, sería 1200 por un sexto. Esta es la media. ¿Y quién es la varianza? La varianza de cada una de estas es un sexto por un quinto, que es lo que estáis viendo aquí. Luego, al sumarlas todas, como son independientes, la varianza de la suma es la suma de la varianza 1200 veces un sexto por un quinto. Y como quiero la desviación típica, pues sería la raíz cuadrada de esto. Es decir, S se distribuye como esta normal. Por último, es decir, ¿qué estamos viendo aquí? Pues estamos viendo que la variable aleatoria X y la variable aleatoria S, daos cuenta, la variable aleatoria X que estaba contando el número de 6 obtenidos en los 1200 lanzamientos, y esta es la que es una variable binomial de parámetros 1200 y un sexto. Y la variable aleatoria S que yo acabo de definir aquí es un contador que está contabilizando lo mismo. Esta variable S está contando el número de 6 obtenidos en los 1200 lanzamientos. Es decir, la variable aleatoria X y la variable aleatoria S son el mismo contador, son exactamente la misma variable aleatoria. Y por lo tanto, tanto X como S por un lado se distribuyen como la binomial 1200 un sexto, y por otro lado, haciendo la aplicación del método del teorema central del límite, tanto X como S, que son la misma cosa, se puede aproximar adecuadamente por una normal con estos parámetros que estamos viendo aquí. Por lo tanto, por un lado podría calcular la probabilidad esta, que ya la teníamos calculada de esta forma, o también la podríamos calcular como 1 menos P nor en 200 cuando la media es esto que estamos viendo aquí. Es decir, esto lo podríamos calcular también con esta expresión que si nos vamos aquí a R, pues comprobaríamos que da básicamente lo mismo. Bien, ya para terminar esto, y con esto acabamos el vídeo, simplemente indicar que de igual forma que la distribución binomial se puede aproximar por una normal, también la distribución de Poisson se puede aproximar por una normal adecuada. Es decir, hay una propiedad que nos confirma de que si X es una distribución, se distribuye como una Poisson de parámetro lambda con el lambda suficientemente grande, entonces la variable X se puede aproximar adecuadamente con esta normal, la que tiene como primer parámetro lambda y como segundo parámetro raíz cuadrada de lambda. Esto en la práctica funciona bien si el lambda es mayor que 5. ¿Por qué hemos puesto estos parámetros en la normal? Pues es igual de fácil de entender. Si yo sé que la variable X, lo que sí que es cierto, o sea, lo que sabemos con toda seguridad es que X es una Poisson de parámetro lambda, pues yo sé que la variable X tiene de media lambda y de varianza lambda, ya que sabemos que la Poisson, si yo tengo una Poisson de parámetro lambda, la media y la varianza de esa Poisson es precisamente el parámetro. Pero claro, si yo voy a aproximar a X por una normal, toda normal tiene un primer parámetro que tiene que ser igual a la media de la normal. Pero claro, si esta normal está aproximándome a esta variable y esta variable yo ya sé que tiene de media lambda, pues ¿qué media le voy a poner a la normal? Pues el lambda. Si esta variable normal está aproximándome a esta variable X y yo ya sé que la varianza de esta X es lambda, pues ¿qué varianza le voy a poner yo a la normal? Pues lambda. Es decir, si le pongo de varianza a la normal lambda, su desviación típica sería la raíz cuadrada de lambda. Luego la normal que aproxima a esta Poisson será la normal que tiene por primer parámetro lambda y por segundo parámetro raíz cuadrada de lambda. Es decir, que también podemos aproximar Poisson por normales. Y por último, la desigualdad de Chebyshev, que las hemos utilizado muchas veces en las clases de prácticas y demás, que nos afirma lo siguiente. Si yo tengo un X, una variable aleatoria, donde conozco su media y su varianza, donde conocemos su media y su varianza, entonces para todo número real positivo A, la probabilidad de que la variable esté en el intervalo de la media menos a veces la desviación típica, la media más a veces la desviación típica, la probabilidad de que la X esté en ese intervalo es mayor o igual que 1 menos 1 partido por A al cuadrado.
Fijaos que si aquí ponemos un A igual a 3, esto me estaría diciendo que la probabilidad de que la X esté entre la media menos 3 veces la desviación típica y la media más 3 veces la desviación típica sería mayor o igual que 1 menos un noveno. 1 menos un noveno son 8 novenos y 8 novenos ya se va casi al 0,9. Que por eso cuando vamos a calcular, cuando queremos darle valores a una variable, pues solemos darle valores entre la media menos 3 veces la desviación típica y la media más 3 veces la desviación típica. Bueno, con esto ya terminamos el vídeo de esta parte de teoría que quería hacer y que por otro lado quería que fuera lo suficientemente breve. Voy a terminar ya la grabación.